Hola, bienvenidos a una nueva aventura de Carfishing. Yo soy de Fishing. Hoy nos encontramos en Orellana, en un sitio donde el año pasado nos deparó peces espectaculares. Las condiciones meteorológicas son muy similares a las del año pasado, así que tenemos unas expectativas muy altas respecto a lo que vivimos el año pasado. Lo mejor de todo esto es que no me encuentro solo. Me acompaña Samu, mi compañero de pesca de esa sesión inolvidable. Juntos vamos a intentar superar esa sesión que fue inolvidable y quién sabe, a lo mejor superarla. ¿Qué pasa, chicos? Pues con muchas ganas de volver a este embalse y compartir esta aventura con vosotros. Vamos a ver si preparamos todo y a ver si podemos conseguir esos ejemplares grandes que tanto nos gustan de este embalse. ¡A por ello! ¡Vamos! Así que sin dudarlo ni un momento, hace un mes decidí escribirle por WhatsApp al compañero Samu para ver si podíamos rememorar la sesión de este año, así que lo primero que hice fue enviarle un WhatsApp ¿Y en qué momento? Yo sabía que cuando recibí el mensaje dije, ¿cómo le voy a negar a él una sesión que el año pasado se nos dio aquí de maravilla? Viendo que las condiciones meteorológicas se asemejaban mucho a las del año pasado, lo primero que teníamos que hacer era mirar las presas. Con la cantidad de milímetros que iban a caer de lluvias en la terrena de Extremadura, sabíamos que los embalses iban a estar subiendo de nivel continuamente. Entonces, lo primero parada que tendríamos que hacer sería en Cijara. Contemplando sus maravillosas vistas desde lo más alto de su presa, podíamos comprobar que las compuertas de la hidroeléctrica estaban cerradas. Entonces, tendríamos la certeza de que a García de Sola no le estaría llegando agua de Cijara. Ahora mismo García de Sola está sobre un 80% de su capacidad. Con que llueva demasiado pueden llegar a abrir las compuertas y puede llegar a ser que en Orellana empiece a entrar agua. Y ya sabéis lo que eso supone por mis anteriores vídeos, que entre mucha agua. Pues como dice mi compañero Óscar, pasamos por Cijara, ya os lo ha explicado él, la siguiente que tocaba era García Sola. Nos bajamos a echar un vistazo, vimos que las compuertas también estaban cerradas, lo que nos dio una gran satisfacción de saber que el nivel de Orellana no iba a estar subiendo y que iba a estar equitativo todo el rato. Así que contemplamos un poquito los buitres que hay ahí arriba y seguimos de camino a la Meca, donde estamos ahora. Como dice mi compañero, llegaríamos a la Meca. Ya sabéis la alegría que da cuando llegas a la orilla, ves toda Orellana tan repleta de agua como este año 2025 y prenderíamos rumbo, dirección a buscar un puesto que ya conoceríamos del año pasado. Estaríamos navegando sobre unos 45 minutos a una hora, según la cantidad de viento que encontráramos con la barca, y mientras ello podíamos contemplar maravillosas vistas como la del Palacio del Templario, donde ya hemos vivido una sesión enfrente donde nos comimos una buena multa. Luego seguiríamos más adelante, encontraríamos aves. Vimos los cormoranes con las alas abiertas, que se estaban secando las alas al sol, que lo que significaba que por la mañana habían estado comiendo pez pasto. Aprovechando todo el trecho y que recorreríamos una distancia tan amplia de Orellana, iría buscando actividad sobre todo, viendo si los peces se movían a bajas profundidades o por la sonda que llevábamos instalada mientras recorríamos todo, buscando algún movimiento de fondo. Viendo que en las orillas no veíamos gran actividad y por el gran cambio de tiempo que ha habido de pasar unos días soleados como si fueran primaverales a esta entrada de frío, a lo mejor los peces se podrían haber introducido un poco más en las profundidades. Entonces llegamos al puesto y es cuando vimos que las profundidades habían variado mucho. Del año pasado a este habían ganado bastantes metros por la subida de este embalse, así que una vez llegado al puesto buscamos exactamente los mismos spots del año pasado, donde tuvimos tanta suerte. Vimos que había subido el nivel del agua en torno a 2-3 metros, así que una vez que llegamos al puesto buscamos los mismos spots que habíamos pescado el año pasado, que tantos resultados nos dieron como visteis. Habían ganado de 3 a 4 metros de profundidad cada punto, así que una vez visto la sonda nos pusimos manos a la obra. Buenas, pues aquí tenemos una carpa un poco pequeña que parece que tiene una enfermedad en las escamas por el color y por el tacto. Como veis, las escamas están un poco oscuras. Ha salido sobre unos 10 metros, una postura sencilla con una mallita y una chufita y un popá. Pequeña, pero esperando a que llame a su madre. Bueno, pues vamos a soltar a esta pequeñita y esperemos
que sea la primera de muchas. ¡Hasta luego! ¡Que chille! La tarde está resultando ser muy tranquila. Para cenar, un poco de pizza, partimos al medio. Mirad cómo quedan, bien fundidas. Buen provecho. ¿Estáis preparados? 1, 2, 3. ¡Fua! Otra tremenda Royal de Orellana. Este bonito pez se le ha adjudicado el cebo de NAS, el Monster Shrimp. Mirad qué maravilla de pez. Una carpa increíble que nos despertó en mitad de la noche. ¡Fua! Ya tiene una tripa increíble. Se acerca la fresa. Aunque estamos a finales de febrero, ya podéis ver, están súper increíbles. Otra vez en el temporal con muchísimo viento podemos hacernos con esta maravilla de pez. Y Dios, no puedo más con ella. Mirad qué pedazo de tripa, esos colores rojos, mirad las venas que tiene. La voy a soltar, no puedo ya con ella. Y ya vamos a soltarla. Es un pez increíble, ¿verdad? Os lo enseño por última vez. Maravilloso pez, de verdad. Como veis, ya tiene muchísima fuerza. ¿Viste y no vista? Vamos a por más. Madre niño, cómo está soplando, ¿eh? Esto es una exageración, macho. Seguimos como el año pasado, ¿eh? Con 70 km por hora, no cambia. Pero qué sesioncita nos dio. Esperemos que esta sea igual o mejor. Esperemos que sea mejor. Pero vamos, el año pasado el viento venía del suroeste y este año viene del sur. ¿Cómo se nota cómo pega de cara, eh? Fua. A lo mejor nos toca movernos de puesto, ¿eh? Como sigamos así, sí. Porque si no... Con estas olas no se puede pescar de frente. No. Es más, ya lo veréis. Ya veréis cómo ha quedado la barca. Ha sido un amanecer muy curioso. Madre mía. Solo que no nos pasa a ti, a mí, macho. Pon una pepa. Si no hay desgracia, no hay peces. Vamos a reponer un poco de fuerzas para poder seguir la tarde haciendo más montajes y PVA. Procedemos al cebado, que utilizaremos para este cebado peles de Monster Shrimp de 6 milímetros, bolas de Monster Shrimp igual en 20 milímetros, que las partiremos a la mitad para que el relieve del fondo no se puedan ir rodando.
Usaremos el pop-up en color rosa de 20 milímetros, también partidos a la mitad, como ahora voy a enseñar en un montaje. Y para remojar todo esto usaremos su mismo sabor de Monster Seal y le agregaremos para las mallas de PVA un poco de semilla para realzar colores amarillos y dejar a los peces comiendo cerca de nuestros cebaderos. Vamos a cambiar las bolsas por el cebado, que aquí lo veremos muchísimo mejor. Bueno, pues aquí tenemos el boilie partido por la mitad, como hemos dicho antes, los pellets y tanto la semilla, donde le agregaremos su sirope, como hemos dicho antes. Ahora esto habría que dejarlo reposar durante un rato para asegurarnos de que se absorben los líquidos, de que todo este mejunje coge muchos aromas. Pero mientras esto se hidrata, podemos hacer esto. Imaginaros que acabamos de llegar al pantano o al río y queremos pescar de esta manera, pero con lo que acabamos de hacer. Entonces podemos usar las olvidadas bolsas de PVA, juntar todo dentro, boilies, sus pellets y todo, remojarlos con su líquido y poder pescar en el momento con nuestros líquidos que lleguen al fondo. O si queremos pescar en seco, podemos usar mitad pellet, mitad semillas, solo pellet, o si no, mitad boilies, mitad pellet, que esta es mi malla favorita. Para esta sesión, ya como podéis saber, estoy pescando con este montaje, que es mitad boilie, mitad pop-up, en un Ronnie Rig. Debido a la actividad que estamos teniendo, como habéis visto, no estamos teniendo la misma actividad del año pasado. El año pasado era picada tras picada. Este año solo hemos tenido 2 en este spot, que puede ser debido a las profundidades. Así que vamos a optar por recoger todo, cambiar de puesto y buscar los peces en otra zona a menor profundidad. A lo mejor puede ser eso, la estamos buscando muy profundas, así que vamos a probar otra opción. Sí, debido a 2 noches que llevamos solo 2 peces, considero que Orellana puede llegar a tener mucha más actividad. Lo que dice Samu, que vamos a buscar algas, a lo mejor están metidas entre algas, ya sabéis cómo es el carfishing. Esto es continuo cambio y penurias. Si no, mirar cómo se me ha inundado la barca ayer por la mañana. Vinieron las rachas de 70 km/h, llegaron demasiado fuertes, muy de cara. Entonces hizo que se inundara la barca, pero hay que hacer soluciones. En el carfishing siempre tenemos estos altibajos, pero bueno, vamos a empezar a recoger todo. Como veis, no para de llover. Esto también es otro contrapié que tenemos siempre, que el tiempo no nos puede parar, así que vamos a darle bien de duro ahora a recoger y vamos a buscar un nuevo spot. Vamos a ello, chavales. Como podéis ver en el margen izquierdo hay demasiadas barcas moviéndose estos días en Orellana, entonces decidí ayudarme de mi dron a ver más o menos los puestos que podía encontrar. Vi esta recula que la verdad que en otros años ya me había gustado para esta época. Entonces decidimos cambiarnos aquí, pero la gran sorpresa es que cuando llegamos ya estaba ocupada. A la vuelta vi también un poco por encima las algas por si llegaba a haber actividad, pero tampoco vi nada. Nos vamos a ir rápido aquí, entonces las cañas no las vamos a desbordar para no perder más tiempo. Como podéis ver, el agua ya vecina inminente, entonces lo que haremos, las taloneras de las cañas las iremos cosiendo con la red y luego en la zona del carrete la maneta la engancharemos en la red de esta manera. Así está bien enganchada, ¿veis? A la hora de sacarla es meterla por dentro, tiráis la maneta y se os quedará bien sujeto. Y así la talonera más el carrete bien enganchada y la caña ni se moverá. Vamos chicos, vamos a cruzarnos. Un pequeño fallo, se nos ha caído el agua. La conseguiremos rescatar. Rescatamos. ¡No me hagan las manos! ¡Rescate, rescate! Estas son las locuras que no se cuentan en los vídeos.
Menos mal que la tarde nos daría un respiro y podríamos terminar de montar el bibi con las cañas y dejarlo todo correcto para poder hacer la primera noche con paz. Hemos agregado 2 cinches y aquí viene el aire de cara, que no tengamos problemas a la hora de salir volando, ya que le hemos puesto la doble capa. Aproveché la pequeña tregua que me dio el viento para poder ver a través del agua las ansiadas algas que pensaba yo que iban a tener peces por sus inmediaciones, pero viendo con el dron estuve dando una buena vuelta, mirando muy detenidamente, tranquilamente, hasta encontrar esta mancha blanca en el agua que podéis ver. Es la entrada de un riachuelo, significaba que estaba entrando bastante agua al pantano. Por fin llegamos a la parte de los montajes, una parte que a mí me encanta, donde yo pienso que está la verdadera magia del carfishing, donde lo que puedas idear puede venirte muy bien, ayudarte a conseguir esos grandes peces que tanto buscamos y poder disfrutar esta pesca. Empezamos por, para mí, un montaje que se ha vuelto imprescindible en meterlo al agua. Ha sido el que me dio el pez por encima de 20 kilos del vídeo anterior, el que ha conseguido que me dé ese pez de muy buen porte, por no deciros que está por los 20 kilos, y es este. Es un boilie de Monster Sim de NAS con su pop-up, los dos recortados al medio para poder hacer este boilie 50-50, 50% pop-up, 50% boilie. Es un boilie que queda muy levantado, lo estoy usando en profundidad por tema de piedritas. Si vemos nuestro entorno, está lleno de bastante piedra, entonces que levantar lo que viene siendo la altura del anzuelo puede ayudar bastante a que estos peces, cuando están comiendo a profundidades de 10-12 metros, encuentren muy bien el anzuelo y se claven. La verdad es que para mí está siendo un montaje excelente. No sé si a vosotros os gusta tanto, además tiene una caída lenta, por si hay a veces que también lo uso con espuma de PVA. Lo pones un poquillo, haces que caiga y cae lentamente y queda perfecto en el fondo. Luego pasamos a un boilie que también me encanta. Este, por ejemplo, es un pop-up de Monster Sim igual, de NAS. Este pop-up, la peculiaridad que tiene es la alta flotabilidad que tiene, como podéis ver. Este boilie lo estoy usando en el nuevo spot que estamos teniendo hoy. Estoy pescando encima de algas. Hemos encontrado un sitio donde hay bastantes calvitas de algas. Para no pescar las calvas he decidido donde hay un pequeño tupido, unos 4 dedos de algas a simple vista. Hemos tirado este montaje donde cae lentamente y luego partimos semillas y boilies de Monster Sim partidas a la mitad para que queden reposadas encima de las algas, para que coman los peces así. En anteriores ocasiones he usado este método y la verdad que va bastante bien. Como podéis ver, son unos 4 dedos de altura, más o menos lo que tenemos de algas según he estado viendo. No hay mucha profundidad, entonces vemos que sí que cae perfecto. Sería como pescar a un zig, pero usando vegetación, para que nos hagamos una idea. Pasamos a boilies pero ya tratados. Por ejemplo, todavía seguimos en invierno, aunque días anteriores hayamos tenido tan buen tiempo, seguimos en invierno, entonces me gusta usar mucho CSL. Estos son boilies tratados semanas anteriores, usando también los montajes de Ronnie Reed, que dan los anzuelos levantados, con bastante movimiento. Ante cualquier paso de las carpas generan pequeñas corrientes y hacen que se muevan y puedan llamar su atención. Lo hemos montado tanto en un dumbbell como en un pop-up, con un boilie tratado también con CSL. Al tratar un dumbbell, al ser menos pesado, el pop-up puede mejor. Entonces los combino. Cuando quiero que los anzuelos queden un poquito más levantados, usamos dumbbell, y cuando quiero que queden los anzuelos tumbados pero las posturas queden equilibradas, usamos boilies. Como podéis ver, quedan también fenomenal. Al darle un poco de corriente también se mueven un poquito. Pasamos a montajes que van a empezar a cobrar mucho más protagonismo según vaya llegando la temperatura. Tenemos aquí un montaje de chufa artificial con maíz artificial. Este me he decantado por él, por lo mismo, estamos pescando cerca de algas, entonces buscar semillas que floten mucho para poder pescar encima de las alguitas o en claros sigue siendo la misma idea.
no porque haya cangrejo y lo pueda atacar, sino más en el sentido de que podemos darle olor y sabor a los artificiales. Por último, un buque insignia también en mis montajes. Quien me siga en el canal y en mis redes sociales sabe que llevo haciendo esto años. Es coger chufas naturales XL, taladrarlas, como veis está taladrada. Colocamos foam. El foam, su particularidad es que coge muchos olores. Por ejemplo, este foam lo tengo tratado con krill. Queda como si fuera también un tope de maíz, sin ser maíz, es todo el foam que está taladrado. Y esto dentro del agua es que queda para mí perfecto, como podéis ver. Bien encima de alguita donde lo podamos colocar, tanto como para tirar a profundidades, esparcir bastante semillas y esto haga un toque de diferencia con su movimiento. Me ha dado muchísimos peces, para mí es un cebo estrella igual. Bueno, espero que os hayan gustado estos montajes, cómo los utilizo, sus flotabilidades y espero que los pongáis alguno en práctica. Sobre todo este está perfecto para usar en vuestras sesiones. Generar el contenido de este vídeo está siendo la verdad una locura. Hace un montón de viento, hemos tenido que atar hasta los trípodes porque salen a volar literalmente. Ahí le hemos atado una pita a una pica y no para de llover. Está súper complicado. Vamos a cambiar cañas, es que os lo juro, no paramos de apañar cosas, mover cosas, se nos vuela la doble capa. Estamos sacando ahora unas cañas. Estamos buscando en un punto que no hemos hecho cartografía. Vale. Estamos encima del punto. El compañero suelta la caña y ahí está el punto. Lo dirigimos al puesto. Vi esta tormenta y ya sabía lo que avecinaba, venía un montón de viento, lluvia porque ya se veía cómo estaba descargando en la montaña y en menos de un minuto. Vamos a parar un momento de sacar cañas porque mirad, el viento que está haciendo es que es brutal. Me está trayendo la barca a la orilla, mirad las olas. Yo creo que se ha quitado el ancla. Está haciendo esto un tanto extremo. Así que vamos a parar durante un momento y ya lo seguimos. Grabar todo el contenido está siendo una locura. No, la barca, tío, otra vez. ¿Llueve o qué? Y como ya saben, montamos el tendedero, ponemos la estufita un rato, secamos la ropa y nos calentamos nosotros. Este fragmento del vídeo no tiene sonido porque me di cuenta editando en casa que la parte de atrás se escuchaba la película y al ser tan famosa la película lo más seguro que YouTube descubriera la música y me tirara el vídeo. Bueno chicos, pues estamos recogiendo el vídeo y las cañas y se ha arrancado la caña de la derecha, esta pequeña común, para cerrar esta sesión, así que vamos a darle suelta y se termina la sesión. Vamos. Esta sesión llega a su fin. Ha sido una sesión muy alocada, la verdad, por el tiempo. Racha fuertísima de viento. Al cambiar de puesto, la aplicación del Meteosat se equivocaba y nos daba todo el rato de cara.
Ha sido una locura, no hemos podido estar 100% grabando y haciendo las cosas como a nosotros nos gustaría, pero bueno, han salido varios peces, él ha tenido esta noche otra picada y bastante bien, la verdad, pero vamos a recoger ahora como las balas porque no va a parar de llover, vamos a cruzarnos lloviendo, con aire, con todo, así que vamos a recoger el bibi, que es lo último que nos queda, y nos vamos para casa. ¿Te quieres decir unas palabras para despedirte? Sí, buena sesión. No tanto como la última, pero mira, acaba de sonar una alarma para que veáis que es que el viento no ha parado de tocarnos las cañas. Es imposible tensar una caña bien. Las algas luego se te meten en las cañas y es que no quedan bien. Así que hasta aquí llega nuestra sesión contigo. Y Para la siguiente, a ver si para la pillamos mejor siguiente tiempo. Hasta luego. hasta luego. La del descuento.